no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a hablar entonces de las riquezas unos minutos, porque creo que en esta parte hay un conflicto o una desinformación o una desorientación al respecto. Y bueno, a través de la palabra podemos aclarar algunos interrogantes o dudas que tenemos. Yo creo que uno de los problemas más delicados, los que tenemos que ocuparnos en estos últimos tiempos, los que queremos agradar a Dios, es cómo debemos o podemos enfrentar nuestra relación con las cosas de este mundo, cómo enfrentarlas. Se nos indica pues aquí en la Biblia, nos habla el Señor a través del apóstol Juan también, cómo podemos nosotros vencer las cosas de este mundo permaneciendo en medio de él, en medio de este mundo. San Juan, primera carta, en el capítulo 5, el verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, el Señor nos presenta su enseñanza a modo de afirmación, que también es un mandamiento. Cuando nos dice aquí en el Evangelio de San Mateo: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. No solamente es una afirmación, sino que también es un mandamiento. La palabra tesoros es muy amplia, no solamente incluye el dinero, sino también otras posesiones. Pero sí quisiera profundizar un poquito acerca de esa parte del dinero, de las riquezas, ya que nos hemos visto pues abocados a escuchar algunos comentarios, no solamente aquí a nivel local, sino también a nivel general en la iglesia. Se ha venido introduciendo alguna forma de captar dinero de una manera fácil y rápida. Entonces yo creo que con la ayuda del Señor, tal vez a algunos no les vaya a gustar, puede ser que se incomoden al respecto, pero es importante, ya que no solamente hemos estado mirando por la palabra, por la Biblia, sino que también hemos estado investigando acerca de estos temas. Entonces, el conflicto con las riquezas y los bienes materiales es una de las cosas más difíciles de resolver para un cristiano. Esos valores que nosotros llevamos en el corazón, como la sinceridad, la honradez, la generosidad, la fortaleza, la perseverancia, la pureza, la verdad, en fin, no pueden o no nos pueden dañar, no nos pueden quitar, diría yo, ese tipo de principios y valores que tenemos, pero más sin embargo
puede ser que por algún motivo de este mundo, de alguna manera podamos perder lo que Dios nos ha dado. Si nuestros tesoros más grandes aquí en la tierra son materiales, son las riquezas, es el anhelo de conseguir bienes materiales, aunque pienso yo, creo de alguna manera que no es malo, es bueno, claro que sí, progresar, adquirir dinero. ¿Por qué no decirlos? Tener riquezas de alguna manera, pero saberlas conseguir, de qué manera las estamos consiguiendo. Yo me puse a investigar y encontré no solamente unos testimonios acerca de lo que hoy día algunos cristianos están trabajando, de alguna manera se están involucrando en este medio, de cómo adquirir esos recursos de manera rápida, vertiginosa, y están tratando de involucrar a otros en este trabajo. Si nuestros deseos pues son las riquezas, muchas veces podemos hasta usar a Dios para obtenerlas. Si es la fama y el poder, también podemos usar a Dios para obtenerlos de alguna manera. Aparentando tener el corazón puesto en Dios, lo usamos como una pantalla para poder tener en el corazón, o el corazón puesto en las riquezas y estas cosas de la vida. Entonces, este conflicto muchos lo tratan de resolver por medio de una falacia, un engaño, una trampa, porque a veces pensamos, yo quiero obtener de alguna manera riquezas, no para mí, sino para ayudar a los más necesitados, a mi familia, pero ignoran que lo que dice la palabra, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. La palabra riqueza que el Señor Jesús usa aquí, en griego, es la palabra mamón, dice ahí mamón, palabra de origen caldeo, y describe al Dios del dinero, que en esas culturas es el mismo nombre que se le da a Satanás. Significa que el esclavo de Mamón servirá a este Dios creyendo y pretendiendo obedecer a Dios, a pesar de la mentira que nos digamos, de las excusas que busquemos, de los argumentos que nos demos. Esta conflictiva sentencia de Jesús se hace realidad porque el que se dedica a obtener, a ambicionar las riquezas, se separa de Dios de alguna manera, porque las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, como dice el mismo Señor, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es tan grande el poder de las riquezas que puede atrapar del todo el alma del hombre y hacer que la palabra que cae en su corazón caiga también entre espinos y se haga infructuosa entonces. Por eso es que el que se dedica a esto terminará viviendo en un conflicto entre Dios y las riquezas. Yo quiero simplemente, hermanos, a manera de información, de pronto podemos ampliar un poquito más adelante, pero por la gracia de Dios me he documentado, he estado investigando, mirando, porque ya hay quejas de muchos creyentes hablando acerca de que si es bueno que se tocara el tema, si es bueno que
tuviéramos una claridad al respecto, porque algunos pueden estar confundidos en cuanto a una cantidad de ventas que se están trabajando a través del mercadeo, y que muchos cristianos o algunos cristianos están dándole publicidad y están entrometidos o están introducidos en estas labores. Se habla, por ejemplo, del mercadeo tipo piramidal o del mercadeo tipo multinivel, que muchas veces viene a ser lo mismo y se trabaja de alguna manera con el propósito de que los que están más arriba adquieran no solamente una posición más alta, sino un nivel económico mucho mayor, tratando de alguna forma de involucrar a los que están ingresando, que tienen que adquirir o tienen que invertir cierto dinero, a veces un poco grande la inversión que tienen que hacer, para entonces ellos también empezar a adquirir algunos dividendos de ese trabajo. Y yo aquí quiero entonces llamar la atención un momento a manera de paréntesis, porque puede ser que nos ganemos algunos enemigos, aunque no es el propósito con lo que vamos a decir, sino más bien poderle a la iglesia dar luz en el tema de cómo podemos, hermanos, de alguna manera, como lo dije antes, adquirir una mejor economía, unas mejores finanzas. No hay nada de malo en hacerlo, en progresar. Es una bendición cuando viene de parte de Dios y cuando lo estamos haciendo de la manera más transparente y más clara. Pero muchas de estas cosas se hacen, los que están involucrados a veces en estos trabajos, estas labores de mercadeo multinivel y piramidal, se hace a través del engaño. Tuve la oportunidad entonces de investigar exhaustivamente acerca de este tema y me encontré muchos artículos, documentos que por lo general me dan una conclusión negativa de este tipo de negocios de mercadeo, que tienen como única finalidad abastecer de dinero primordialmente, rápidamente, a los que están en este tipo de ventas o negocios. Ellos se involucran entonces con la promesa de un sueldo infinito, que es el gancho de algunas empresas, como muchas redes que encontré investigando con dedicación durante un buen periodo de tiempo. Yo he visto cómo hoy muchos cristianos lastimosamente se han venido involucrando en este negocio aparentemente muy lucrativo, pero también creo yo que es una manera de distracción que el enemigo puede estar utilizando para desenfocarnos del verdadero objetivo que tenemos. Bueno, yo encontré por aquí una cantidad, no quisiera dar nombre de esas empresas porque bueno, no nos queremos meter en ningún inconveniente, pero hay una cantidad. Si usted quiere, ahorita después de que terminemos el servicio, usted se acerca y quiere una copia del documento, yo se lo doy con mucho gusto. Entonces, algunos expertos que estudian estas cosas advierten que el funcionamiento de este tipo de ventas es muy similar al de las sectas. Usted sabe que una secta la levanta un líder en quien todos los incautos están creyendo de alguna manera y al final terminan de la manera más trágica, como ya lo hemos visto. Cuántos hombres que han levantado sus propias sectas, los fieles de esas sectas los siguen hasta la misma muerte, de tal manera que hasta recuerdo el caso en Estados Unidos de un hombre que se encerró con todos ellos y luego prendió fuego en toda parte y murieron todos aquellos que le seguían. Hace un par de semanas
tengo un breve testimonio aquí de alguien. Comentaba un hombre que trataron de atrapar en este negocio. Decía, una familia de personas amigas de mi esposa nos invitaron amablemente a una reunión explicativa sobre ventas de unos productos de tipo medicinal. Después me invitaron amablemente a una reunión en un hotel de lujo en la ciudad de Tampa. Fueron a dar la charla un pastor de una iglesia evangélica de la ciudad de Tampa y una médica, una doctora, ambos millonarios en dólares, gracias a su liderazgo en esta empresa, expertos en oratoria y motivación de grupos. Estas personas eran muy persuasivas con sus testimonios. Recordemos que la Biblia también dice, hermanos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lo que más me sorprendió, decía este hombre, fue el testimonio de conversión a la empresa que la doctora daba testimonio. Ella hablaba como si realmente hubiera tenido una experiencia religiosa de trascendencia, como la que tienen los creyentes, los cristianos. Solo que ella le daba las gracias no a Dios, sino a la empresa. No digo que la médica, dice aquí el hombre, fuese anticristiana o hablase en contra de Dios, sino que las rápidas ganancias obtenidas en la compañía le habían permitido gozar de un buen estándar de vida, cumpliendo así el tan anhelado sueño de vida americano. Y ella irradiaba felicidad. También dice él, me encontré con varios cristianos en la reunión del hotel que estaban participando de la reunión al igual que yo. Yo no sé, pero por qué a veces yo noto que este tipo de mercadeo es más fácil de trabajarlo en grupos cristianos donde hay más credibilidad en las cosas y de alguna manera ellos poder también transmitirlo a otros, porque bueno, nos ven a nosotros por la gracia de Dios que vivimos por la gracia de Dios con transparencia, con claridad en este mundo. Entonces somos un buen punto de referencia para muchos que quieren embaucarnos en estas labores. Yo creo, hermanos, que es importante en esta mañana hacer sentir nuestra preocupación y alarma por estas cosas, porque nosotros debemos limitar nuestras ambiciones a otras cosas. Yo pienso que la bendición material de parte de Dios va a llegar a consecuencia también de nuestra búsqueda de Dios, de nuestro esfuerzo y sacrificio en el trabajo, porque es de la manera que Dios lo estableció en su palabra. Hay que trabajar, hay que esforzarse, y no, de alguna manera algunos se salen de sus buenos empleos que tenían porque ahorita están acumulando un buen número de dinero de una manera fácil, de una manera rápida, y ese es el engaño que el enemigo le está colocando a muchos cristianos en el tiempo de hoy. El mensaje del Señor es muy claro: no os hagáis tesoros en la tierra, porque es que esos tesoros, pues, hablando del dinero, es incierto. La polilla, el orín corrompen aquí, los ladrones minan y hurtan. Pero dice el Señor, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces esta mañana, hermanos, quiero citar también la cita de Lucas 16, donde cita el caso de un administrador injusto, un hombre que utilizó en forma hábil su posición, y lo resume de la siguiente manera: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas.
Jesús dice que los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este mundo se aseguran sus propios fines. Ahora, el Señor no quiere decir con esto que si tenemos dinero, entonces no proveamos para nuestra necesidad o satisfacciones personales, no, sino que mientras estemos en este mundo, entonces lo podamos utilizar para el beneficio de su obra, para el beneficio de nuestras familias, para el beneficio de la expansión del evangelio en todo el mundo. El apóstol Pablo lo explica de una manera muy similar. Primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 17 al 19, el apóstol dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En otras palabras, si uno ha recibido la bendición de las cosas materiales, que las utilicemos de tal manera en este mundo que vaya edificándose un balance favorable para el venidero. Nuestro Señor dice exactamente lo mismo al final de Mateo 25, San Mateo capítulo 25, el versículo 35 al 40. También dice el Señor lo siguiente: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, tuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, al hacer las obras, bendito el nombre del Señor, que vienen de la fe en el Señor, al hacer este tipo de cosas, gloria al Señor, estamos entonces edificando para el cielo. También el Señor decía: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esta es la idea que quiso decir con haceos tesoros en el cielo. El gran hecho que no podemos perder de vista es que en esta vida solo somos peregrinos, solo somos extranjeros, estamos de paso. Ese es el gran principio que enseña Hebreos capítulo 11. Estos grandes hombres de Dios tenían un solo propósito: andaban, caminaban, vivían como viendo al invisible. Decían que eran extranjeros, eran peregrinos aquí en la tierra, porque se dirigían hacia la ciudad cuyo arquitecto y constructor es el mismo Señor. Hermanos, qué bueno de alguna manera nosotros poder tener no solamente claridad en estos asuntos, sino también
poner por obra lo que el Señor nos dice al respecto. Dios llamó a Moisés para que le sirviera. Un hombre que tuvo grandes posibilidades de ser el faraón en Egipto. Él tuvo el honor de permanecer en casa de la hija de Faraón y convertirse, era un príncipe en Egipto, y convertirse en el próximo rey de Egipto, el imperio más poderoso de ese tiempo. Pero Moisés abandonó toda esa gloria terrenal y se convirtió en un humilde pastor, para luego ser el instrumento por el cual Dios sacaría a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Por qué lo hizo? Porque Moisés simplemente tenía puesta su mirada en el galardón. Hermanos, las riquezas de este mundo, los bienes materiales de este mundo no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, con el premio al supremo llamamiento de Dios que está reservado para aquellos que obedecemos la palabra del Señor. Debemos pensar, hermanos, que solo somos administradores, que debemos dar cuenta a Dios un día. No somos los poseedores permanentes de las cosas. Usted puede tener dinero y Dios le bendiga su dinero, Dios le bendiga su finanzas, si lo ha conseguido con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, que Dios le siga multiplicando la bendición, pero sepa y entienda que lo más importante es el tesoro que nos tiene reservado el Señor en el cielo. Hermanos, debemos dar cuenta a Dios un día. No somos poseedores, no somos los dueños permanentes de las cosas que tenemos. No importa si es dinero, si es inteligencia, si es otro tesoro que usted tenga, pero usted debe dar cuenta por ello, porque no nos vamos a poder llevar nada a la eternidad. Es a Dios a quien tenemos que presentarnos un día, y por eso debemos tener cuidado cómo estamos utilizando nuestra vida, cómo estamos adquiriendo las cosas. Debemos comprender, hermanos, y discernir cuáles son los métodos, cuáles son las formas que estoy utilizando para adquirir, progresar, surgir en la vida. ¿Cuál es la manera que está utilizando usted para conseguir de alguna manera dinero? Tenemos que tener en cuenta, discernir, hermano, porque puede ser que el enemigo de nuestras almas muy sutilmente esté tal vez engañando los corazones de algunos, haciéndoles pensar que de esa manera se puede hacer, pero es un negocio, puede ser fraudulento y engañoso. No solamente fraudulento para el que lo está haciendo, sino para el que también se está a través de uno involucrando en ese trabajo, en ese proceso para adquirirlo. No podemos decir la última palabra, pero sí estamos pensando y creyendo que no es bueno cuando vemos a algunos cristianos tan involucrados en estas cosas y ya tan alejados de Dios y del servicio a Dios. No es tan bueno. Uno tiene que mirar los resultados, porque si esto me está haciendo alejar de lo más grande, de lo más importante, entonces quiere decir que no viene de parte del Señor. Porque a veces podemos utilizar para nuestros propios intereses a Dios, querer utilizarlo. No, es que mire, es que Dios me está bendiciendo, es que yo estoy surgiendo, es que... Y así hay muchos hoy día. Pero, hermanos, hay testimonios sin número. Testimonios, muchos testimonios, y la mayoría de ellos son negativos, que es una red que está trabajando con el propósito de que los que empezaron con esa red se enriquezcan más, pero los otros a veces entonces
quedan en los mismos problemas y aún peores porque invierten. ¿Qué pasaba con las pirámides? Eso se hacía, pero estos son labores de mercadeo tipo piramidal, multinivel, que muchas veces dicen, no, es diferente, pero es tan semejante al mercadeo piramidal que realmente al final perdónenme la expresión, muchos incautos se dejan convencer de estas cosas, de estas artimañas, y al final, después de tanto que a veces se les aconseja que no, pero siguen ahí, al final van a perder. No solamente puede ser, Dios no lo quiere así, su dinero puede ser también. Lo que yo pude oír y observar en estas dos reuniones. Esta empresa, no voy a decir el nombre, puede ser considerada una actividad empresarial tipo sectaria, porque es una actividad empresarial que bajo el disfraz de ayudar a las personas con medicinas alternativas, con su gran descubrimiento, que persuade a la gente para que entre a desarrollar su negocio, para que se lucren los de siempre. Y hay algo muy llamativo que el matrimonio fundador de esa empresa, de esa corporación, son evangélicos practicantes. No creo, dice este hombre, no creo que haya nada de malo en trabajar, en ganar dinero, en progresar, y eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ni siquiera en volverse rico, pero la escritura es clara al respecto cuando al deseo de enriquecerse nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque mire lo que dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles. Nosotros ya no somos parte, aunque bueno, no pertenecemos al pueblo de Israel, pero ya somos parte de la iglesia, del reino de los cielos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día su propio mal. Yo quisiera terminar orando. Vamos a orar porque vamos a colectar la ofrenda. Y a mí me gustaría ahorita, después de las 10 de la mañana, el hermano Orben, yo sé que va a tener unas palabras también al respecto, porque hemos estado investigando, hemos estado buscando información. Yo ya llevo un tiempo, hace más de un mes y medio aproximadamente, que me han venido comentando acerca al respecto de estos temas, y he estado por allí estudiando, he estado por la gracia de Dios investigando. No es el propósito nuestro dañarle el negocio a nadie, pero sí advertir a la iglesia en este sentido. Y cuando viene una advertencia de parte de Dios por la palabra, de parte de los pastores, de parte de algunos hermanos, hay que ponerle cuidado al asunto. Hay que ponerle cuidado al asunto porque el enemigo, yo creo que no está contento, porque el propósito de Dios y de la iglesia, hermanos, hemos estado con ese pensamiento, ese objetivo de que las cosas continúen creciendo, mejorando, que Dios nos continúe bendiciendo, que en Belén, en la iglesia, haya un avivamiento, pero Satanás es muy sutil. Y nosotros, como decía Pablo, no desconocemos sus maquinaciones, sus artimañas, sus argucias. Él es astuto, es sutil.
Él emplea esas artimañas de manera tan sutil que muchos ni se dan cuenta que Él está trabajando por ahí. Pero hermanos, que Dios reprenda la obra del enemigo y que Dios continúe bendiciendo la iglesia aquí en Belén. Vamos a orar, les invito para que oremos. Vamos a dar gracias al Señor y también, si usted quiere tener mayor información, yo le puedo regalar un documento. Aquí tengo varios, en la casa tengo más, de todas estas cosas que están trabajando hoy día. Vamos a orar al Señor. Que Dios bendiga la iglesia aquí en Belén. Que podamos cerrar todo portillo, toda grieta que esté abierta. Que podamos tener bien cercada la iglesia para que ninguno de nuestros enemigos se infiltre en ella, para que la bendición de Dios continúe en nosotros, para que el progreso, el crecimiento, la madurez, mejoramiento en las cosas espirituales también surjan de una manera más vertiginosa. Levante sus manos. Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, en esta mañana te damos las gracias. Invocamos tu nombre, Jesús. Oh, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh Señor, tu bondad, tu gracia, de generación en generación, Señor, has sido con nosotros, has sido fiel, has sido bueno, Señor. Permítenos cada día, Señor, continuar entendiendo tus propósitos, Señor. Que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda del objetivo principal que tenemos. Que nuestra mirada esté puesta siempre en ti y en tu galardón, en ese premio maravilloso, Señor, que tú has obtenido para nosotros, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que la iglesia aquí en Belén continúe su marcha, una marcha contundente, imparable, Señor, hacia adelante. Por la fe, continuemos batallando, luchando, Señor, por ese mismo propósito, con ese mismo sentir haya en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos tu bendición, te rogamos tu ayuda.